Bueno, buenas noches familia. ¿Todo bien? ¿Cómo están? Bueno, faltan solamente descontando estas 4 clases, así que estamos llegando al final. Permaneced firme que falta poquito, Al final del curso, ¿no? La revelación. No se me dan los cancheros que cuando termina esto no se termina todo, ¿eh? No. Falta más todavía por seguir creciendo y profundizando. Así que bueno, vamos a meternos en esta noche. Continuamos con la parte 4 en este tiempo. ¿Estamos preparados para lo que el Señor quiere ministrarnos en esta noche? Amén. Bien. Decir que tenés al lado tuyo que el Señor te saque todos los velos hoy. Que libere, que saque, que rompa, que haga lo que tenga que hacer. Seguimos Amén. en la parte 4. La clase pasada lo que vimos fue la 7ª trompeta, ¿sí? Vimos un poco lo que fue el arrebatamiento. Le pasamos un material complementario para quienes quieran profundizar en la casa. Y comenzamos a adentrarnos en la explicación angelical, que es de confrontación y victoria, ¿sí? Habíamos visto que Apocalipsis 12 era esta guerra espiritual en el cielo. ¿Se acuerdan el cuadrito que hicimos? Bueno, algo clave. Satanás y todos los demonios vimos que eran expulsados del segundo cielo, y algo que escuchamos en unas clases en esta semana que nos gustó y que les queríamos traer es lo siguiente, de que en la primera batalla Satanás fue expulsado del tercer cielo. ¿Se acuerdan que él era un serafín? Sí, que era el ángel de todos los ángeles que estaban en mayor posición. De hecho, era el que de alguna manera dirigía, ¿sí?, todo el coro. O sea, Satanás tenía una posición muy alta y debajo de él estaban todos los demás. Pero bueno, como sabemos y como hemos leído, en él entró una raíz de envidia, de decir, bueno, yo quiero ser adorado, ¿sí? Yo quiero ser exaltado. ¿Por qué no yo y por qué solamente Dios? Y así fue de que ahí es donde perdió su primer batalla, entendiendo que el tercer cielo es donde está ¿quién? Dios. Está el trono, los ángeles, todo el movimiento, todo el reino celestial está en el tercer cielo. Entonces Satanás, estando en ese tercer cielo, en el principio de todas las cosas, fue expulsado al segundo cielo. Ahí fue donde perdió la primera batalla. Y como hemos visto, como hemos visto, arranco y... Es clave entender esto, de que Él lo que quiere es adoración. Y hoy vamos a ver una lucha espiritual en la tierra por adoración, justamente. Hoy vamos a adentrarnos, termino con este tema y entro al segundo. Ya quiero decir todo. La segunda batalla vimos, sí, Apocalipsis 12, que él pierde la batalla en el segundo cielo cuando el Cordero toma el rollo y es arrojado a la tierra, y es la explicación de por qué hay un gran mover demoníaco con las trompetas y los sellos y todo eso. Lo que pareciera ser en la tierra que Satanás está ganando, quien estudia la palabra entiende que en realidad está perdiendo, y porque sabe que le queda poco tiempo, está arremetiendo con todo en la tierra. Y al final del milenio, que vamos a estudiar más adelante, es donde va a ser destruido finalmente y para siempre. Toda autoridad pierde Satanás. Por eso es muy interesante que lo que podría parecer el avance del infierno en realidad es el retroceso del infierno, ¿sí? Podríamos decir, ay, tremendo como Satanás se mueve en el planeta, en el mundo. Que Satanás se mueve en el planeta habla de que él ya fue desterrado de un lugar. Y que cuando venga el Cordero finalmente va a terminar el trabajo que ya comenzó en un momento. Así que este es nuestro estandarte. Y antes de seguir, vamos a hacer un repasito rápido, ¿sí? Vamos a ver cómo estamos Epa, no se cambia. Primer parte de Apocalipsis, ¿cuál era? Capítulo 1. La revelación de Jesús. Segunda parte, capítulo 2 y la revelación de la novia de la iglesia.
Siguiente parte, la tercera parte, capítulo 4 y 5, la revelación del Padre y el Cordero toma el rollo. Y ahora estamos en la parte 4, que es el plan de batalla. Y hemos visto hasta acá, prácticamente hemos visto todo lo que es la gran tribulación de manera cronológica, ¿sí? Hemos visto los sellos, las trompetas, las trompetas, la séptima trompeta. Estamos en esta parte ahora, Apocalipsis 12 al 14, en esta parte que es confrontación y victoria, que es una explicación angelical. Es decir, Muy bien, cada clase ya estamos... A la última clase ya esto de memoria, ya van a saber explicar Apocalipsis después. Espectacular, así que hoy estamos en esta parte, confrontación y victoria. Y la próxima clase... Fíjense lo poquito que queda. La próxima clase vamos a estudiar Apocalipsis 15 y 16, que son las 7 copas de la ira, ¿sí? Vimos que ahí ya no hay más tiempo, ya Dios viene con toda su ira y es el proceso de la venida de Jesús. No es que va a ser de un momento a otro, sino que Él va avanzando y va soltando las copas de la ira. Eso lo vamos a estudiar la clase que viene. La próxima clase, recuerdan que nos quedan 4, vamos a ver Apocalipsis 17 y 18, que es la caída de Babilonia. Es otra explicación angelical que explica cómo es el contexto espiritual de la gran tribulación, cómo es el contexto espiritual de todo este sistema del anticristo, ¿sí? Y cómo cae y el cómo anticristo cae cuando Cristo viene, cómo va a derribar en un día, dice, en una hora va a derribar todo el imperio del anticristo. Y después vamos a ver Apocalipsis 19 y 20, donde vamos a ver las batallas y la procesión también de la venida de Jesús. Vamos ahí a escuchar al fin aleluya, así que decíamos que recién en Apocalipsis es donde aparece en el Nuevo Testamento. Y por último, la Nueva Jerusalén, así que se va a venir con todo. Se viene. Así que bueno, avanzamos en esta noche y nos metemos... Está medio loquito. Está medio endemoniado, Morales ahora. Ahí, el anterior. Ahí está. Explicación angelical, confrontación y victoria. Vamos a ver un poquito, si bien vamos a enfocarnos puntualmente en lo que es el 13 y 14, ¿se acuerdan que el 12 leímos hasta una mitad, si no me equivoco? ¿Leímos completo? Sí. Y ahora vamos a meternos de lleno a lo que es el 13 y 14, pero para tener una idea general de esta parte. Ahora en Apocalipsis 13 vamos a ver más que nada la parte más simbólica de Apocalipsis. Pero la simbología no nos debería decir algo como, no, como Apocalipsis es mucha simbología, entonces no leo. No, todo lo contrario. Hay que pedir revelación y profundizar, ¿sí? Dice la palabra en 1 Corintios, se los leemos antes de empezar. 1 Corintios 2, del 7 al 8 dice: no, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios y su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final aún antes de que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo, es decir, los demonios, no entendieron. Si lo hubiesen hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. Esto es tremendo. Fíjense lo que dice. Este misterio está reservado para ustedes, los hijos de Dios. Porque si este misterio lo entendiera Satanás, nunca hubiera crucificado a Jesús. Qué tremendo esto. O sea, si tenemos esta comprensión de que hoy Dios nos está abriendo los ojos respecto a algo que Satanás no tiene el entendimiento. Satanás simplemente es un eslabón más de una cadena, es una parte del motor que va a continuar y va a seguir. Él piensa que avanza, pero los hijos de Dios tenemos revelación. Y dice que esta revelación no se les permitió entender a los gobernantes de este mundo, o sea, los espíritus, Satanás, los demonios, porque si esta revelación lo hubieran entendido a su tiempo, no hubieran crucificado a Jesús. Por eso entendemos que la crucifixión de Jesús tiene que ver con la segunda venida. O sea, es parte de un mismo plan. Que si Satanás hubiera enterado que no estaba bueno que lo mate a Jesús, las cosas iban a ser diferentes. Entonces esto es clave en este tiempo comprender. Por eso una duda que surgió entre los jóvenes: ¿y Satanás no sabe todo esto? No, porque son misterios, así como
¿No les pasa a veces que leyeron cosas de la Biblia, no lo entienden y después en otro tiempo es como que, los velos se nos fueron quitados y entendemos? De la misma forma, los demonios son confundidos para no entender algunas cosas como estos misterios, ¿sí? Estos son Apocalipsis y los últimos tiempos son misterios de la palabra, los revelan así. Hay varios en la palabra misterios, dice literalmente misterio, el misterio de la gracia, el misterio de Israel. Hay varios misterios y uno de esos misterios son los últimos tiempos. Y antes de empezar, aclaro, lo que vamos a leer en Apocalipsis 13, Daniel habla mucho acerca de esto y usa los mismos simbolismos. Vamos a ver ahora, para entrar, ya vimos un poquito, ya dimos el repaso de lo que vimos en Apocalipsis 12. Apocalipsis 13, vamos a ver la Trinidad falsificada. Satanás es un imitador por excelencia, ¿sí? Es un falsificador. Y va a explicar el modo en cómo Satanás va a llevar a cabo esta guerra, ¿sí? Vamos a ver este cuadrito, vamos a analizarlo. Lo vamos a ir leyendo y van a ir viendo las explicaciones. Pero primeramente vamos a ver el dragón, Satanás. Ya habíamos visto esta simbología en Apocalipsis 12 que decía la serpiente antigua, el diablo, ¿sí? Dice lo que significa o significa lo que dice. Falsificación del Padre. Satanás le va a dar su poder al anticristo y lo vamos a ver apareciendo en nombre como la primer bestia, ¿sí? O la bestia, la primer bestia. Luego, esta es la imitación de Jesús. Vamos a ver que incluso va a morir y va a resucitar como falsificación de Jesús. Después vamos a ver al falso profeta que va a aparecer como la segunda bestia. Es la imitación del Espíritu Santo. La segunda bestia va a ser así como el Espíritu Santo a nosotros nos da revelación de Jesús y nos lleva a adorar a Jesús. El falso profeta va a llevar a todos a adorar al anticristo. Va a ser como el vocero del anticristo y va a decir, todos adoren al anticristo, miren qué grande que es el anticristo, ¿sí? Luego vamos a ver cómo habla acerca de la ramera, que es la falsificación de la novia. Jesús tiene una novia que es la iglesia, Satanás va a tener su ramera. Y es muy interesante, es muy fuerte esta analogía, discúlpenos, sonará fuerte, pero aparece en la palabra. ¿Qué es una ramera? Es aquella que da placer a cambio de dinero o a cambio de algún beneficio, ¿sí? Y es interesante cómo en Oseas la iglesia o la novia de Jesús, que sería o como Israel, es comparada como una ramera. ¿Y a qué vamos con todo esto? De que cada vez que nosotros vamos a Jesús, de decir, te sirvo solo si me bendecís, yo te adoro si me das trabajo, yo te adoro si vos bendecís a mi familia, yo te adoro si sanás a menganito. E incluso cuando nosotros adoramos sí sentimos algo. ¿Cuántas veces vinimos a un culto y dijimos, yo no sentí nada hoy? ¿O solamente soy yo el único pecador que ha pensado eso? ¿Sí o no? Hoy la verdad que el culto, la prédica no me tocó, como que sí tendría que tocarnos, ¿no? O la adoración, hoy estuvo pesada la adoración, la verdad que no me... Eso es dar algo a Dios esperando algo a cambio. Y durante mucho tiempo como cristianos hicimos una cantidad de cosas esperando que Dios retribuya. Eso es dar placer al Señor esperando algo a cambio. En otras palabras, la comparación que dijimos recién. Entonces, fíjense cómo este espíritu babilónico, este sistema babilónico se ha metido incluso entre medio de nosotros como cristianos, en donde vamos a Dios esperando algo. Y si Dios no me da, si Dios no cumple con su parte, entonces yo hago lo propio y le demuestro a Dios que estoy enojado con lo que Él hizo o no hizo. ¿Es o no es? Aunque es fuerte, esto es una manera de replantearnos con el corazón que nosotros venimos a cada culto y cada reunión. Por eso digo que la alabanza y la adoración es una parte más, no es un decorado del culto. Es un momento donde no importa si siento algo o no siento algo, Él lo vale. Él se merece. Y por esa razón yo entrego todo lo que soy. Y si Dios en su soberanía y su gracia quiere llevarme a vivir algo diferente, una experiencia diferente, lo va a hacer, gloria a Dios. Pero eso no es el objetivo. Entonces, esto es poderoso.
Vamos a ver en Apocalipsis 13 cómo esto realmente toma forma y podemos ver ese sistema babilónico que ya está metido. Y es muy fuerte y como iglesia tenemos que entender esto y quitar velos de nuestra vida, porque vamos a ver cómo el anticristo va a hacer milagros, va a sanar y muchos de los que van detrás de las bendiciones van a caer. Por eso muchos se van a ofender quienes no conozcan este mensaje. ¿Por qué tanto sufrimiento si Dios es amor? Y van a ser engañados por el anticristo. Por eso dice la palabra que va a haber una gran apostasía. Es decir, gente que primeramente creía en Cristo va a rechazarlo y va a ir en pos del anticristo, porque le va a dar lo que están buscando. Entonces la pregunta es, ¿por qué vamos a Dios? ¿Por las bendiciones, por los milagros o porque reconocemos su soberanía, reconocemos quién es Él, me dé o no me dé, Él merece ser adorado? Esa debe ser la postura de la iglesia. Y respecto a este cuadrito, es algo muy interesante. Sé que ya sacamos la ametralladora temprano, mi hermano, pero bueno, esto es clave para nuestras vidas. Y créanme que así como quizás en este momento confronta sus corazones, cada vez que lo vemos y entendemos confronta a los nuestros, y cada vez que entendemos esto nos replanteamos internamente. Y siempre utilizamos el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, porque la Segunda Guerra Mundial de alguna manera es una maqueta, es un prototipo más cercano que tenemos, ¿no? En cuanto a la historia, para entender cómo funciona o cómo va a funcionar en escalas globales este sistema. Por ejemplo, si utilizamos esto falso y lo aplicamos a la Segunda Guerra Mundial, cuando fue toda esta cuestión con Hitler y todo lo demás, Satanás siempre es Satanás. Pero muchos pensaron en ese tiempo que el anticristo era Hitler. ¿Por qué? Por el poderío que tenía, la autoridad que tenía. Y él tenía a su vez un vocero, porque este falso profeta que vemos acá es como una especie de vocero presidencial, ¿sí? Y yo sé que algunos dicen Adorni, no estamos hablando de Adorni. En ese momento era Goebbels, no Dante Goebbels. Otro, ¿sí? Goebbels, que él tenía una capacidad oratoria, es decir, lo que Hitler tenía como visión, este hombre sabía traducirlo a tal punto que movía masas, es decir, el vocero. Si lo comparamos con la Trinidad, el Espíritu Santo es el encargado de mostrarnos a Jesús y convencernos de Cristo, ¿sí o no? Entonces, fíjense cómo se va repitiendo el mismo sistema, cómo Satanás a lo largo de la historia ha querido imitar a la perfección lo que es para la eternidad. Entonces, eso se repite una y otra vez y esto va a suceder en escalas globales. Vamos a verlo ahora en la Biblia. Abrí tu Biblia en Apocalipsis capítulo 13 y tu material en la página 53. Vamos a comenzar. La idea de compartirte los significados, los símbolos primero, es que ahora a medida que vayamos leyendo vayas identificando, es decir, cada vez que veas que dice primer bestia, segunda bestia, Babilonia, dragón, etcétera, vayas reemplazando esas palabras por lo que significa. Comenzamos. Apocalipsis capítulo 13. Después vi una bestia que subía del mar. Ese es el anticristo, ¿sí? Tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y una corona en cada cuerno, y escrito en cada cabeza había nombres que blasfemaban a Dios. Esta bestia se parecía a un leopardo, pero tenía las patas de un oso y la boca de un león. Y el dragón, Satanás, le dio a la bestia su propio poder y trono y gran autoridad. Pausa ahí. Vemos en esta cuestión de los siete cuernos y, las 7 cabezas y los 10 cuernos, que significa una alianza política, militar y económica, que no vamos a profundizar mucho en esto, sí, pero habla de 10 naciones. Daniel habla de que aparece como un cuerno pequeño y que va tomando poder, ¿sí? Entonces va a hacer una alianza con 10 naciones y se va a convertir en el líder más rico del mundo. Estará por encima de los ejércitos más poderosos. ¿Por qué se dice como una bestia? Lo compara como una bestia porque dice que pensará como una bestia sin ninguna capacidad de misericordia. Es como que el Satanás se encarna, por así decirlo, en una persona. Va a ser una persona de carne y hueso, literalmente. Será completamente humano, pero estará completamente endemoniado. Y cabe la aclaración acá.
esto no es como Jesús. Jesús, 100% hombre, 100% Dios. No, el anticristo es una persona, 100% persona, hablando entre nosotros, recontra remil endemoniado. Es decir, va a ser tanto la posesión y la manipulación de Satanás en su vida que va a ser un ser humano. Por eso es que podemos saber cómo cuando viene Jesús destruye al anticristo, es decir, destruye a esa persona, ¿sí? La mata. Pero para que esto pase hay todo un proceso donde, como decía Elena en Daniel, dice arranca como un cuerno pequeño, ¿sí? Cuerno tiene que ver con autoridad y pequeño que casi imperceptible, y así va a ir subiendo en autoridad hasta que su poder, su capacidad y su influencia política, económica, va a estar por encima de las naciones. Y veíamos esta cuestión de leopardo, como diciendo, sus conquistas militares serán comparadas con la rapidez de un leopardo, con la fuerza de un oso y con la ferocidad de un león. Que acá hay algo interesante, porque nosotros hablamos que Jesús es ese león, ¿sí o no? El león de Judá. Ahora lo interesante es que Satanás viene como un león. ¿Se acuerdan ese versículo que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar? Siempre es como. Pero el león de Judá ruge mucho más fuerte que él. O sea, no importa la imitación, lo que él intente hacer para tratar de suplantar el poderío de Dios, Dios siempre está por encima de todas las cosas. Seguimos, verso 3. Vi que una de las cabezas de la bestia parecía estar herida de muerte, pero la herida mortal sanó. Todo el mundo se maravilló de este milagro y le dio lealtad a la bestia. Adoraron al dragón por haberle dado semejante poder a la bestia y también adoraron a la bestia. ¿Quién es tan grande como la bestia?, exclamaban. ¿Quién puede luchar contra ella? A la bestia se le permitió decir grandes blasfemias contra Dios y se le dio autoridad para hacer todo lo que quisiera durante 42 meses. Acá hay algo muy interesante que describe un evento que va a ser clave para que el mundo vea a esta persona y diga verdaderamente algo pasa con esta persona, viene del cielo, lo que está haciendo es increíble, y habla que va a ser herido de muerte, pero va a sanar. Y a raíz de eso todo el mundo va a empezar a darle gloria, adoración, y va a empezar a ponerlo en posiciones más altas. Hay una serie, creo que lo habíamos dicho o no, en Netflix que se llama El Mesías. Nosotros esta serie la vimos antes de empezar a estudiar Apocalipsis. Y nosotros vimos esta serie y dijimos, es Jesús. O sea, lo mostraba una persona que empezaba a hacer señales, prodigios, hasta un pastor empezó a acompañar. Una serie, ficción, ¿no? Pero empezamos a ver y dijimos, mirá Jesús lo que está haciendo. Hasta que estudiamos Apocalipsis y era un bruto anticristo. Porque claro, va a ser tan fuerte la influencia que va a haber una gran apostasía. Muchos cristianos van a decir, al fin vino Jesús. Pero lo que no se van a dar cuenta es que no están conociendo los detalles y los elementos claves para identificar qué es verdadero y qué es falso. Y siempre decimos esto, que un experto en billetes, sin detectar que un billete es falso o verdadero, sabe que un billete es falso porque conoce el verdadero. Porque falsos hay miles, pero porque conoce el verdadero sabe identificar que es falso. Y estamos llamados no a saber cómo va a ser el anticristo, a saber cómo es Cristo, para decir, ese no es Jesús, ese no es mi amado, ese no es mi rey no viene así, está escrito, viene de otra manera. Entonces eso va a ser clave para ese tiempo. Por eso nuevamente se dan cuenta la importancia de empezar la revelación entendiendo quién está al control, quién es Jesús, cómo va a volver. Este mensaje, por eso no hay que sellarlo, porque a veces pensamos, sí, yo me voy a dar cuenta enseguida. A nosotros nos entró un apuro cuando dijimos, sí, todo bien, pero esto va a ser real. Literalmente va a ser herido de muerte, va a resucitar, va a hacer milagros. La iglesia está preparada. Realmente nosotros entró un sentido de urgencia. El fin de Apocalipsis es que te llenes de pasión por Cristo y que te llenes de urgencia con el prójimo. ¿Se entiende? Porque realmente la iglesia tiene que entender este mensaje y prepararse para lo que viene. Pararse antes, prepararse. Y vemos que la guerra, la guerra en los últimos tiempos va a ser por tu adoración.
Satanás lo que desea desde el comienzo, desde el inicio, es adoración. Por eso cayó del tercer cielo, por eso cayó del segundo cielo, por eso sigue cayendo. Y dice, y adoraron al dragón por haberle dado semejante poder a la bestia, y también adoraron a la bestia. La guerra de todo esto es por tu adoración. Así que no menosprecies los tiempos de adoración que tenemos acá tan tranquilos. Porque los tiempos, es por eso que se están librando las batallas, por tu adoración. Y esto es clave, entender de que no tenemos que esperar hasta la gran tribulación para que esté la guerra por la adoración. Hoy, Satanás busca por todas las formas que tu adoración esté puesta en él. Y aunque vos decís, yo no lo estoy adorando a Satanás, no. Pero nuestras maneras de vivir están demostrando lo contrario. Entonces, cuando Satanás no puede detenernos, a veces nos empuja y nos acelera. Hace esto, hace lo otro, fíjate, anda, vení. Y estamos en vías tan aceleradas, tan rápidas, que desviamos nuestra mirada de Cristo y toda nuestra vida pasa por una cantidad de otras cosas, que todo lo que no adora a Cristo, adora a mis hermanos al infierno. No hay un punto medio de miti-miti, o un lugar gris donde digamos esto no adora nada. O mi vida está enfocada en Cristo, o en las cosas del infierno. Cuando el Padre nos ve a nosotros, no ve nuestras capacidades, nuestros servicios, nuestros talentos, nuestros dones. Si ve a Cristo, ve salvación. Pero si no ve a Cristo, ve perdición. Entonces, no hay punto medio en esto. Es clave lo que dice Mati, porque después en la última explicación angelical vamos a ver lo que es el sistema babilónico, y lo compara con una mujer que da una bebida embriagante a los santos, es decir, que los está entreteniendo, los adormece. Entonces quizá vos decís, bueno, no estoy adorando al anticristo, pero si estás adormecido, entretenido, es el sistema babilónico que nos quita los sentidos espirituales, ¿sí? Pero eso vamos a estudiarlo más adelante. Vemos, versículo 5 una vez más. A la bestia se le permitió decir grandes blasfemias contra Dios, y se le dio autoridad para hacer todo lo que quisiera durante 42 meses, 3 años y medio. Nuevamente, se le dio la autoridad. No hay nada que pase debajo del cielo que Dios no permita, ¿sí? Él sigue siendo soberano, y vemos que Él es el que es un títere, el anticristo, para los planes de Dios. Verso 6. Y abrió la boca con terribles blasfemias en contra de Dios, maldiciendo su nombre y su habitación, es decir, a los que habitan en el cielo. Además, se le permitió a la bestia hacer guerra contra el pueblo santo de Dios y conquistarlo, y se le dio autoridad para gobernar sobre todo pueblo, toda tribu, lengua y nación. Y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo. Escuchen bien, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida y que pertenecen al Cordero que fue sacrificado antes de la creación del mundo. ¿Cuántos entienden que están escritos en el libro de la vida? Amén, amén, gloria a Dios. Así que fíjense cómo dice que los conquistó el pueblo santo, pero eso no es una derrota, porque durante esos 42 meses, como leímos recién, va a haber persecución. Sin embargo, el Cordero lo vencerá. Verso 9. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Que todo el que esté destinado a la cárcel sea llevado. Que todo el que esté destinado a morir a espada, morirá a filo de espada. Y el versículo que viene ahora para mí es uno de los más claves. Dice, esto significa que el pueblo santo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia y permanecer fiel. Para mí, personalmente, esto es uno de los versículos más claves que explican de que la iglesia va a existir en ese tiempo. O sea, es muy clave como lo dice, como lo explica, muy literal. Y hay algo importante que utiliza la palabra paciencia. Y lo hemos dicho en una de las primeras clases, que paciencia es fidelidad con gozo bajo presión. Paciencia no es aguantar, ¿sí? Como nosotros a veces pensamos, ay, qué paciencia que tengo que tener. No, eso no es paciencia a la luz de la palabra.
paciencia es ser fieles bajo presión, pero con gozo. Teniendo una esperanza certera, un objetivo certero, una meta certera y sabiendo a quién adoramos. Vemos ahora el versículo 11, dice: luego vi otra bestia. ¿Ven? Ese es el falso profeta, otra bestia. Esta salía de la tierra, tenía 2 cuernos como los de un cordero, pero miren, tenía cuernos como parecía un cordero, pero hablaba con la voz de un dragón. ¿Quién era el dragón? Satanás. Parece un cordero, una figura buena, pero habla con la voz de Satanás. Lo interesante de esto es que se muestra de una manera atractiva, es decir, manso. Es que eso es lo que va a tomar el corazón de la humanidad. Pero detrás de él está el dragón. Entonces es interesante ver esta dinámica, ¿no?, de engaño a las naciones. Fíjense el 12, dice: ejercía toda la autoridad de la primer bestia, el anticristo, y exigía que toda la tierra y sus habitantes adoraran a la primer bestia, la que se había recuperado de su herida mortal. ¿Ven cómo es una falsedad del Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos lleva a adorar a Cristo. El falso profeta dice que todos adoren al anticristo, ¿sí? Y acá hay algo interesante. Bueno, vamos a terminar de leer esa parte, sí, y ahí vamos a... Versículo 13. Miren, para mí todos los versículos son clave, pero es muy fuerte. Dice: y hacía milagros asombrosos, incluso que cayera fuego del cielo a la tierra mientras todos lo observaban. Con los milagros se le permitió hacer en nombre de la primer bestia, engañó a todos los que pertenecen a este mundo y les ordenó que hicieran una estatua de la primer bestia, la que estaba herida de muerte y después volvió a la vida. ¿Se dan cuenta por qué no tenemos que correr detrás de milagros, panes y peces? Satanás va a tener el poder de hacer milagros para engañar a la gente. Veíamos un caso, no estamos diciendo si esto es del Espíritu o no, no quiero que me malinterpreten. Veíamos un caso en Buenos Aires, una chica de la Iglesia Católica sí que tiene don de sanidad. No estamos diciendo si eso es de Dios o no es de Dios. Lo que estamos queriendo decir con este ejemplo es que la cola de gente que se armaba no le conocían, no iban a la iglesia, no, más o menos no iban por Cristo. No sé, a mí me duele y yo necesito que alguien me sane. ¿Se entiende? Si vamos a correr solamente detrás de los milagros, vamos a estar muy confundidos. Tenemos que saber por qué adoramos, a quién adoramos. Y que dentro de nuestro ambiente evangélico pasa muchísimo de ver cómo hay multitudes que se tiran arriba de pastores para tocar a los pastores. Y me ha tocado ver ese tipo de situaciones. Yo digo, ¿cómo somos tan fácilmente engañados y tan fácilmente buscamos algo de parte de Dios? Buscamos panes y peces. Ahora lo interesante es que Jesús multiplicó panes y peces para miles, pero la última cena no la tuvo con los miles, la tuvo con los 12, con los íntimos. Entonces, hasta podríamos decir que la iglesia de Jesús era una iglesia de 12 personas, pero eran personas que amaban tanto a Cristo que fueron herramienta en la mano de Dios para potenciar y que hoy estemos acá. Ahora, entender esto que es importante, somos fácilmente engañados si la verdad no está en nosotros. Y el único camino, verdad, es Jesús. Entonces, si estamos en la verdad, vemos la verdad, vivimos en la verdad. Y en cuanto a esta parte de la otra bestia, este falso profeta, fíjense como todo el tiempo habla de la adoración, ¿sí? Las mayores guerras en el mundo no surgieron a causa de diferencias políticas o diferencias ideológicas, sino por cuestiones religiosas y fundamentos religiosos. Va a ser quien domine de alguna manera una cadena religiosa mundial, es decir, todo el mundo ya no estará dividido por musulmanes, cristianos, judíos, hindúes, etcétera, etcétera. No, un mismo, sí. Quiero sumar a lo que decís. ¿Se acuerdan que en la clase pasada le hablamos de unos videos? De que decíamos, sí, una mezquita, no sé qué, todo en el mismo lugar, buscando la unificación, la falsa paz. Esa falsa paz
La unificación, por eso el anticristo se va a parar primero con un pacto de falsa paz. Todos adoremos, todo lindo, etcétera, ¿sí? Por eso aparece como un cordero con voz de dragón. Y después a la mitad rompe el pacto y por eso dice que hicieran una gran estatua. Y ahí vamos a seguir leyendo. Y ahora vamos a ver el tercer símbolo. Vimos el primero que era el dragón, imitación del padre, Satanás, ¿sí? Segundo símbolo, la primera bestia, imitación de Jesús, y habla del anticristo, ¿sí? Tercera imagen, la otra bestia o la segunda bestia, imitación del Espíritu Santo, y este vocero o este falso profeta. Y ahora vamos con la cuarta imagen que vamos a ver. Dice así. Versículo 15. Se le permitió dar vida a esa estatua para que pudiera hablar. Entonces la estatua de la bestia, del anticristo, ordenó que todo el que se negara a adorarla debía morir. Además, exigió que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se pusieran una marca en la mano derecha o en la frente, y nadie podía comprar ni vender nada hasta tener esa marca, que era el nombre de la bestia o bien el número que representa su nombre. Aquí se requiere sabiduría. El significado del número de la bestia, porque es un número de un hombre, su número es 666. Vamos por partes. Vamos desde el principio. Vamos a ver varios versículos en donde nos habla de esta imagen, ¿sí? Que es llamada la imagen de la bestia o la abominación desoladora. ¿Por qué abominación desoladora? Porque va a ser algo abominable para Dios y va a ser desolador. Es decir, la influencia que va a tener va a ser muy grande. Ahora, pongámonos en contexto. Pobre Juan, hablando hace miles de años atrás, donde no tenía ni idea de lo que hoy conocemos nosotros en cuanto a la tecnología, Juan estaba viendo una estatua que fue puesta por la bestia, es decir, por el anticristo, que esta estatua podía hablar, podía matar, podía tomar decisiones. Esto es una interpretación a la luz de lo que nosotros conocemos hoy, pero si yo le hablo de estatua que habla, ¿qué se le viene a la cabeza? Hoy. Que podía tomar decisiones propias. Inteligencia artificial, robot, tecnología, pongámosle el nombre que queramos, y quizás dentro de unos años va a ser algo que va a ser mucho más contundente. A lo que vamos es que Juan veía cosas y las comparaba con lo que para él era conocido. Él no sabía lo que era un robot, pero sí sabía lo que era una estatua, y era lo más similar. Entonces, Juan empezaba a tener una comprensión y empezar a ver y a comparar. Ahora, esto hace 200 años atrás era algo totalmente ilógico. Una estatua que habla, a menos que alguien se disfrace de estatua. Sin embargo, hoy ya no nos parece tan extraño. Es más, lo tenemos naturalizado y esto sigue avanzando. Entonces, ver cómo esto es el principio y esto marca el comienzo de la gran tribulación. Vamos, 2 de Tesalonicenses 2, del 3 al 10, dice así: no se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. Pausa ahí. ¿Qué quiere decir esto? Vimos falsa paz, porque claramente necesita haber una falsa paz, porque cristianos, musulmanes, budistas, nadie va a entrar enseguida así nomás a alguien que dice, no, ahora todo el mundo me adora a mí. Por eso dice que entra despacio, como tranquilo, una persona humilde que tiene soluciones, se va acomodando y cuando está en el poder dice, ahora sí, quien no me adora, pena de muerte, ¿sí? Y vamos a ver acá, ese es el hombre de rebelión, ¿sí? El hombre de la anarquía, versículo 5 de 2 de Tesalonicenses. Dice así, ¿no se acuerdan de lo que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? Y ustedes saben qué es lo que lo detiene.
porque solo puede darse a conocer cuando llegue su momento. Vemos que los sellos son abiertos ¿por quién? Por Jesús. Cuando Él diga, eso va a pasar. Él sigue estando al control. Pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta el que la detiene se quite de en medio. Y entonces el hombre de la anarquía será dado a conocer. Pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Ese hombre vendrá a ser una obra de Satanás, con poder, señales y milagros falsos. Se valerá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. Así que ahí vemos, habla este hombre de anarquía, está hablando de este sistema babilónico del anticristo y de su gobierno. Pero ahora hay algo clave en Daniel, capítulo 11, versículo del 31 al 36, que nos da más contexto respecto a lo que es esta imagen de la bestia puesta por el anticristo, este hombre de anarquía. Su ejército se apoderará de la fortaleza del templo, contaminará el santuario y pondrá fin a los sacrificios diarios. Pausa ahí. Recuerden que primero tiene que ser construido el tercer templo para que tengan un lugar para hacer sacrificios. Llegados los 3 años y medio pasa esto, pone fin a esos sacrificios diarios, colocando el objeto sacrílego que causa profanación, la imagen de la bestia. Capturará con adulaciones a quienes desobedecen el pacto. Sin embargo, el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá fuerte y resistirá. Los líderes sabios instruirán a muchos, pero esos maestros morirán por el fuego y espada, y los encarcelarán y los robarán. Durante estas persecuciones recibirán poca ayuda, y muchos de los que se unan a ellos no serán sinceros. Algunos de los sabios serán víctimas de la persecución. De esa manera, ellos se perfeccionarán, se limpiarán y se refinarán hasta que llegue el tiempo del fin, porque la hora señalada todavía está por venir. Pero me encanta esta parte donde dice, en el versículo 32, ¿sí? Dice, sin embargo, el pueblo que conoce a su Dios, iglesia, corre a la gracia. Conoce a su Dios, se mantendrá fuerte y lo resistirá. Tenemos que correr a esa gracia, mis hermanos. Somos parte de esa iglesia que estamos esperando a ese Dios y somos parte de ese pueblo. Y Él nos conoce y nosotros lo conocemos a Él. Por eso este tiempo de entendimiento de profundidad es para nosotros y tenemos que abrazarlo. Así que vemos nuevamente cómo se replican estos elementos. Vamos más rápido. Vamos a acelerar. Bueno. ¿Vamos bien hasta acá? Amén. La marca, les explicamos, el gran versículo de la marca de la bestia, etcétera, ¿sí? Dice que el anticristo va a establecer un sistema económico mundial poniéndole una marca, pero la marca es opcional, es decir, es una decisión. Quienes decidan adorar a la bestia van a recibir la marca de la bestia, ¿sí? No es como que dicen, sí, seguro que el sello, la marca está en la vacuna o en el chip de tu celular. No, vas a ser consciente en ese tiempo de recibir esta marca. Un tiempo se pensaba que el 666 estaba en la Coca-Cola y nadie quería tomar Coca-Cola porque no. Todo lo que vemos en este mundo está preparando el camino. La vacuna del COVID no era la marca, pero todo el sistema se está preparando. Entonces, no tenemos que empezar a buscar marca por todos lados y en todas las marcas y en todo no. Vamos a ser conscientes de qué es y qué no es. Quédense tranquilos, pero entender de que este sistema ya está avanzando y está en funcionamiento. Y veíamos que todo el que se rehúse a adorarlo va a ser culpado de pena de muerte. ¿Vieron Daniel cuando el rey Nabucodonosor hizo? Entonces, son sombras proféticas, mis hermanos. No son simplemente historia para la escuelita bíblica. Son sombras proféticas de lo que va a venir. Y quienes rechacen esta marca no podrán comprar ni vender. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? No sé. Pero sabemos que tenemos que ser fiel al verdadero y nuestra lealtad es con Él, ¿sí?
Y dice que aquí se requiere sabiduría, el entendimiento para resolver el significado del número de la bestia. El Espíritu derrama revelación sobre todos los que la busquen. Pero más que perder tiempo preguntándonos quién es el anticristo, que va a ser demasiado obvio cuando nos toque, tenemos que conocer el verdadero, como decía Mati. Y por último, el 666. ¿Se dieron cuenta que Apocalipsis tiene 404 versículos? La marca de la bestia es 1. Pero parece que los únicos que aprendimos Apocalipsis en su tiempo, el 666 y la marca de la bestia. No. Apocalipsis, mis hermanos, es el libro que cuenta cómo Jesús va a derrotar al anticristo. Entonces el que te ven, no, yo no entiendo eso porque eso del 666. No, es un versículo de 404. ¿Leíste los otros 400? Te revela Jesús sin velo. Y habla de cómo Él va a derrotar este sistema. Y la marca es solo una imitación del sello que Dios tiene para nosotros. Es toda una falsificación. Porque para Satanás vas a ser un número. Pero el Señor tiene un nombre en una piedrita blanca, como una promesa para tu vida y para mi vida. O sea, para el sistema, para los presidentes, para el gobierno de este mundo somos un número más. Pero para Dios tenemos nombre, tenemos herencia. Hay herencia para nosotros como hijos de Dios. Por eso es que si Satanás es el 666, bueno, siempre se habla que el número perfecto es el 7 y representa a Dios. Entonces, nunca Satanás llega a esa perfección. Esto que él sea el 6 y Dios el 7 es como decir casi pero no. Lo triste es que muchas veces nosotros como hijos de Dios vivimos en ese casi. Casi llego, ¿sí? Vivimos como estas vidas casi agradables al Señor en este miti-miti, ¿no? Y Dios nos está llamando a tener vidas radicales. No por nuestra propia fuerza, sino por el poder del Espíritu Santo. Así que bueno, Apocalipsis 14. Ay, mis hermanos, ya son y 54. No, tenemos 15 minutos todavía. Bueno. Tenemos un changuilla ahí. Así que 20. Apocalipsis 14, vamos. ¿Nos aguantan? ¿Vamos bien hasta acá? Opa. Están todos cansados. ¿O están concentrados en el mensaje o...? Bueno, vamos. Apocalipsis 14. Apocalipsis 14 nos va a hablar de 2 cosechas de almas, ¿sí? Una para salvación, otra para perdición. Este capítulo es la preparación para lo que viene después, que es el derramamiento de las copas de la ira, ¿sí? Y vemos que cuando en la tierra hay silencio, en realidad parece que Satanás está venciendo porque arremete con la iglesia, pone su marca, quien no adora es pena de muerte, hay un mover demoníaco, etcétera, etcétera. Pero vemos que el cielo se está preparando para que lo siguiente es Jesús volviendo con todo y derramando sus copas de la ira y derrotando al imperio del anticristo. Fíjense cómo la palabra entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿sí? Entre la última vez que Dios habló en el Antiguo Testamento hasta que arranca con Juan, ¿sí? Juan el Bautista, Cristo y todo eso, hubieron 400 años de silencio. Se llama el tiempo intertestamentario. O sea, en medio de esa paginita entre el Antiguo y el Nuevo fueron 400 años de silencio. Pero ese silencio se tradujo en salvación para la eternidad por medio de Cristo. Por eso es que no te asustes si hay silencios en tu vida. Porque esta frase me dijeron una vez y marcó mi corazón. Dios se toma mucho tiempo para hacer las cosas muy rápido. Porque a veces hay procesos de silencio y necesitamos atravesar. Pero cuando Dios dice, ahora, 3 años y medio, viene Cristo. O sea, es impresionante ver cómo esta dinámica. Entonces, si en tu vida hoy estás en este silencio, sí, Señor, yo sigo esperando en vos. Porque yo sé que ya viene el momento donde voy a tener entendimiento, revelación y respuesta de tu parte. Amén. Vamos a ver que Apocalipsis 14 va a constar de 3 partes. Vamos a ver los 144.000, que son los mismos que habíamos visto anteriormente. No me acuerdo qué versículo, creo que era el 7. Que son las primicias de Israel, ¿sí? Siendo un modelo de victoria para otros. Los sellados, los 144.000 sellados, ¿se acuerdan? Apocalipsis 7 que los vimos, bueno, aparece nuevamente. Vemos 4 proclamaciones angelicales y vamos a ver 2 cosechas de almas, como decíamos, una para salvación y otra para juicio. Vamos a empezar a leer. De estas 3 partes de este capítulo vamos con la primera parte, Cántico Nuevo, versículo del 1 al 5, leemos.
Luego vi al Cordero de pie sobre el monte de Sión. Pausa ahí. Ya comenzamos con algo. Es la venida de Jesús, ¿sí? Dice que Jesús se va a parar en el monte de los olivos, lo va a partir en dos en un momento y después vamos a estudiar eso en su venida. Pero vemos, ese es el momento de la historia. Luego vi al Cordero de pie sobre el monte de Sión, y con él había 144,000 que tenían el nombre del Cordero y de su Padre escrito en la frente. Y oí un sonido que venía del cielo, que era como el rugido de grandes olas del mar o el retumbar de fuertes truenos. Parecía el sonido de muchos arpistas cantando todos juntos. Este gran coro entonaba un nuevo canto maravilloso delante del trono de Dios y delante de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos. Nadie podía aprender ese canto aparte de los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Ellos se han mantenido tan puros como vírgenes y son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Han sido comprados de entre los pueblos y de la tierra como una ofrenda especial para Dios y para el Cordero. Ellos no han dicho mentiras y son intachables. Esto es tremendo. Y quiero que te grabes esto. La adoración es la antesala del mover de Dios. O sea, Jesús se para en ese monte y hay adoración por parte de estos 144,000. Hay algo que hace temblar el cielo y la tierra. Y a partir de ahí es donde Jesús avanza y empieza a vencer y a triunfar. Entonces es importante, mis hermanos, que entendamos esto. Cada vez que vos te pones en adoración estás haciendo guerra. Cada vez que estás adorando estás declarando la victoria a aquel que te llamó a su luz admirable. Cada vez que vos estás cantando una canción, te estás uniendo a miles de ángeles declarando que Él es digno, que Él es santo, que Él vence, venció, vence y vencerá. Entonces, y principalmente a quienes están en el grupo de alabanza y en áreas de servicio con la alabanza, mis hermanos, entiendan lo siguiente. No importa lo que yo haga, si estoy desde el fondo con el sonido, proyección, transmisión, o estoy acá al frente de manera más visible. Lo que yo hago no es tan importante por lo que hago, sino por lo que declaro con lo que hago. Las danzoras, cada una de las partes de todo lo que conforma esta casa son elementos claves donde declaran un cántico nuevo. No estamos para repetir canciones simplemente, estamos para declarar las verdades de aquel que nos llamó. Entonces eso empieza a marcar algo, y en ese tiempo y en los últimos tiempos va a haber cántico nuevo para la iglesia, para mantenerse firmes hasta el fin. Miren lo que dice Isaías 42 del 10 al 17. Canten al Señor un nuevo cántico, canten sus alabanzas desde los confines de la tierra. Canten ustedes que navegan por los mares, los que viven en las costas lejanas, únanse al coro, ciudades del desierto, que las aldeas de Cedar se alegren, que el pueblo de Selá cante de alegría, que grite alabanzas desde las cumbres de los montes, que el mundo entero glorifique al Señor, que cante su alabanza. El Señor marchará como un héroe poderoso, saldrá como un guerrero lleno de furia, lanzará su grito de batalla y aplastará a todos sus enemigos. Dirá: he guardado silencio por mucho tiempo, sí, me he contenido. Ahí, he guardado silencio por mucho tiempo, pero ahora, como una mujer que da a luz, Jesús viniendo, gritaré, gimiré y jadearé, allanaré los montes y las colinas y arruinaré toda su vegetación. Convertiré los ríos en tierra seca y secaré todas sus lagunas. Guiaré al ciego de Israel por una senda nueva, llevándolo por un camino desconocido. Iluminaré las tinieblas a sus pasos, allanaré el camino delante de ellos. Ciertamente yo haré estas cosas, no los abandonaré. Pero los que confían en sus ídolos y los que dicen ustedes son nuestros dioses, se alejarán avergonzados.
Y qué clave lo que decía Mati, lo que dice acá, un cántico nuevo declarando las promesas. Por eso es clave la adoración que decimos, no es un momento más lo que declaramos después, empezamos a declarar lo que entendemos. Él pisando a los enemigos, estamos profetizando con lo que cantamos. Que empieces a profetizar la palabra. Así que, y vieron esta dinámica, cántico nuevo, viene el Señor como un guerrero poderoso avanzando. Entonces la adoración es clave en este tiempo. Así que eso es la primera parte. Vamos con la segunda parte de este capítulo 14. Vamos a leer del versículo 6 al 13, en donde hay 4 mensajes dados por 3 ángeles, ¿sí? 4 proclamaciones ungidas para fortalecer al pueblo de Dios. Vamos a leer del versículo 6 al 13. Vi otro ángel que volaba por el cielo y llevaba la buena noticia para proclamar a los que pertenecen a este mundo, a todo pueblo y toda nación, tribu y lengua. Teman a Dios, gritaba. Denle la gloria a Él, porque ha llegado el tiempo en que ocupe su lugar como juez. Adoren al que hizo los cielos, la tierra, el mar y todos los manantiales de agua. Pausa y fíjense algo que me gusta mucho de este versículo. Dice, denle gloria a Él porque ha llegado el tiempo en que ocupe su lugar como juez. Dios es un juez justo y a cada uno le da su juicio antes de la sentencia. Los juicios de Dios son por amor, porque es para que la gente se decida. Dios no manda al tribunal ya con una orden sin antes que haya un juicio previo. Y los juicios de Dios son para que la gente tome postura antes de que, como vamos a ver la clase que viene, la copa de la ira para destrucción sean lanzadas. Un juicio es una oportunidad para que se declare inocente o culpable. Entonces, para nosotros como hijos de Dios entender de que los juicios, como decía Ailén, no son muestras negativas, sino son oportunidades de Dios para el juicio final. Así que ahí vimos en esos primeros versículos ese primer mensaje, llegamos, ¿sí?, que garantiza que el evangelio se predicará en todas las naciones como cumplimiento de Mateo 24:14, ¿sí? Que dice así: y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oigan, y entonces vendrá el fin. Los ángeles no vienen a hacer nuestro laburo, ¿sí? Hay un trabajo que tenemos como iglesia, pero sí van a potenciar y multiplicar la tarea de la iglesia en los últimos tiempos. Van a ser quienes van a acompañar la iglesia a ese proceso, y eso está escrito en ese primer mensaje. Ahora vemos a partir del versículo 8, el segundo mensaje. Luego otro ángel lo siguió por el cielo mientras gritaba: Babilonia ha caído, cayó esa gran ciudad, porque hizo que todas las naciones del mundo bebieran el vino de su apasionada inmoralidad. Vemos ahí la proclamación ungida, la certeza de la derrota total de Babilonia. El ángel está diciendo: Babilonia va a caer. Sí, esa es una realidad. Al versículo 20, donde hablamos de las 2 cosechas. La primera cosecha habla de una cosecha de almas, ¿sí? Y la segunda cosecha tiene que ver con una cosecha de pecado. Así que vamos a leer esta primera partecita. Vamos a leerlo completo. Dice: entonces vi una nube blanca, y sentado en una nube estaba alguien parecido al Hijo del Hombre. Tenía una corona de oro en la cabeza y en la mano una hoz afilada. Entonces vino este otro ángel desde el templo y gritó al que estaba sentado en la nube: da rienda suelta a tu hoz, porque ha llegado el tiempo para cosechar. Ya está madura la cosecha de la tierra. Y el que estaba sentado en la nube pasó su hoz sobre la tierra, y toda la tierra fue cosechada. Este versículo habla del arrebatamiento, donde nosotros somos cosechados para salvación, ¿sí? Y esto vimos en la clase pasada, este cuadrito, ¿se acuerdan? Donde vemos lo de Apocalipsis en referencia a Mateo 24, 1 Tesalonicenses, Daniel, y donde vuelve a repetir nuevamente esto. Sí. Y, a ver, ¿querés que vayamos a Jeremías? Dale, vamos a Jeremías. Vamos a Jeremías 51:33. Acá lo tenemos, Jeremías 51:33, y después Joel 3, del 11 al 16.
Así que esto es muy importante. Vemos dos cosechas. La primera cosecha tiene que ver con salvación, el arrebatamiento, ¿sí? El Señor toma a aquellos que son sus hijos. Esa es la primera cosecha, que esa cosecha tiene que ver con la parábola del trigo y la cizaña. ¿Se acuerdan? Que después lo vamos a leer. Pero vamos a leer ahora Jeremías 51:33. ¿Lo tenemos? 51:33 dice así: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Babilonia es como el trigo en el campo de trillar, a punto de ser pisoteado. Dentro de poco comenzará la cosecha. Y Joel 3, del versículo 2 y versículo del 11 al 16, vuelve nuevamente a hablar de este evento de lo que es la cosecha. Joel 3, versículo 2 y después versículo del 11 al 16, como está en la pantalla. Se traspapeló. Entonces, clave entender estas dos cosechas, y ahora vamos a poder ver justamente lo que dice Joel 3 respecto a lo que tiene que ver con esta ira del Señor derramado para la cosecha. Puede fallar a veces. Acá Martíncho lo tiene. Si querés la hago leer. Ahí está. Ya está. Ya. Oso. Era para ver si estaban buscando también. Ay, transpiré. Bueno, dice así. Joel 3:2 dice: reuniré a los ejércitos del mundo en el valle de Josafat, y allí los juzgaré por hacerle daño a mi pueblo, mi posesión más preciada, por dispersar a mi pueblo entre las naciones y por dividir mi tierra. Después vemos del 11 al 16, dice: vengan pronto naciones de todas partes, reúnanse en el valle. Y ahora, oh Señor, llama a tus guerreros, que las naciones se movilicen para la guerra, que marchen hacia el valle de Josafat. Allí yo, el Señor, me sentaré para pronunciar mi juicio sobre todas ellas. Den rienda suelta a su hoz, porque la cosecha está madura. Vengan, pisen las uvas, porque el lagar está lleno y los barriles rebosan con la perversidad de las naciones. Miles y miles esperan en el valle de la decisión. Es allí donde llegará el día del Señor. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas dejarán de brillar. Y la voz del Señor pronto rugirá desde Sión y tronará desde Jerusalén. Y los cielos y la tierra temblarán, pero el Señor será un refugio para su pueblo, una fortaleza firme para el pueblo de Israel. Y ahora vamos a leer nuevamente en Apocalipsis 14, donde nos quedamos, como pensando en eso, con esos versículos en la mente, a partir del versículo 17 dice: después vino otro ángel desde el templo que estaba en el cielo, y él también tenía una hoz afilada. Y luego otro ángel que tenía el poder para destruir con fuego vino desde el altar y le gritó al ángel que tenía la voz afilada: pasa ahora tu hoz y junta los racimos de los viñedos de la tierra, porque las uvas ya están maduras para el juicio. Así que el ángel pasó su hoz sobre la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Las uvas fueron pisadas en el lagar fuera de la ciudad, y del lagar brotó un río de sangre de unos 300 kilómetros de largo que llegaba hasta los frenos de un caballo. Así que acá vemos lo que se cumple en Mateo, no lo vamos a leer, Mateo 13, versículo 23, 24 y esos versículos donde habla de la parábola del trigo y la cizaña, donde Dios está diciendo o cuenta, y lo relato de manera breve, donde vienen los trabajadores y le dicen a su amo, le dicen: se plantó la semilla, sí, el trigo, pero en la noche alguien vino y plantó la cizaña, ¿no? El trigo y la cizaña son muy similares en forma, pero la realidad es que cuando están maduras, la cizaña es mucho más alta que el trigo. Por lo tanto, uno puede diferenciar. Entonces dijeron, ¿qué le dicen al amo? ¿Qué hacemos? ¿Cortamos la capuera, como decimos nosotros acá en Misiones? Dijeron, no, esperen que madure, ¿sí? Que llegue al punto más alto. Y ahí vamos a dividir. Por eso tu trabajo no identifica cizaña, ¿sí? No somos detectores de cizaña en la iglesia, mi hermano.
cuídate que vos no seas parte de la cizaña, ¿no? Sé trigo, porque va a haber una primer cosecha que es del trigo y es para salvación, arrebatamiento. Pero la segunda cosecha, ¿sí?, que vimos, que tiene que ver con la cizaña, o en este caso como habla Apocalipsis, donde se habla de racimos de uva que son cortados y llevados al lagar. Lagar es un espacio en donde se juntan todas las uvas y se pisa, ¿sí? Y ese punto va a ser donde Jesús va a aplastar a los enemigos. Y sumando lo que dice Mati, lo voy a leer rápidamente, lo que dice Isaías 63 del 1 al 6, para que vean cómo toda la palabra une piezas como un rompecabezas. Dice así: ¿quién es este? Isaías 63 del 1 al 6. ¿Quién es este que viene desde Edom, desde la ciudad de Bosra, con sus ropas teñidas en rojo? ¿Quién es este que lleva vestiduras reales y marcha con su gran fuerza? Soy yo el Señor, proclamando su salvación. Soy yo el Señor, quien tiene el poder para salvar. ¿Por qué están tan rojas tus ropas, como si hubieras pisado uvas? Estuve pisando el lagar yo solo. No había nadie allí para ayudarme. En mi enojo he pisado a mis enemigos como si fueran uvas. En mi furia he pisado a mis adversarios. Su sangre me ha manchado la ropa. Ha llegado la hora de cobrar venganza por mi pueblo, de rescatar a mi pueblo de sus opresores. Estaba asombrado al ver que nadie intervenía para ayudar a los oprimidos. Así que yo mismo me interpuse para salvarlos con mi brazo fuerte, y mi ira me sostuvo. Aplasté a las naciones con mi enojo y las hice tambalear y caer al suelo, y derramé su sangre sobre la tierra. Fíjense cómo Isaías habla esta misma secuencia. Dice: ¿quién es ese que viene con sus vestiduras blancas manchadas de sangre? Y está hablando de Jesús en esta segunda cosecha, aplastando a los enemigos. Seguramente escucharon del Valle de Armagedón, ¿sí? El Valle de Armagedón, según la palabra, es el lugar donde las naciones van a ser reunidas. Una vez que la iglesia sea arrebatada, ¿sí?, y Jesús inicie la procesión de su venida, que vamos a ver en los próximos capítulos, tranqui, que esto lo vamos a profundizar bien, vamos a mostrar el mapa, todo. Pero según la palabra y estas profecías, dice que Jesús va a ir avanzando y las naciones van a ser reunidas en Armagedón. Estas naciones avanzarán hacia el sur de Israel y Jesús se va a encontrar con ellos en el valle de Josafat, en donde los aplastará. Y ahí da cifras interesantes. Apocalipsis es muy claro en esto. Juan ve esta cuestión de que por 300 kilómetros dice que corría un río de sangre de la consecuencia de lo que pasó ahí, y ese rey vencedor aplastando a los enemigos. Ahora uno dice: qué violento Jesús. Y volvemos a decir lo mismo. Todo lo que vimos hasta acá es parte de un proceso donde Dios dice: arrepiéntanse porque el tiempo se está acercando. Dice la palabra que Él es lento para la ira. Pero lo que vamos a ver después son las copas de la ira. La ira va a venir, pero es lento. Es un proceso ¿para qué? Para que muchos lo reconozcan a Él como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces, yo quiero declarar en esta noche que vos y tus generaciones, nosotros y nuestras generaciones, somos parte de esa primer cosecha. Cosecha para salvación, cosecha para libertad. Que vamos a ser parte de esa iglesia gloriosa que lo va a ver cara a cara. Y en esta noche vamos a ver los motivos de intercesión. Y vas a ver que en varias de las canciones empezamos a nombrar estas cuestiones que ya las hemos cantado, pero hoy empiezan a tener sentido cuando empezamos a declarar que Él viene con esas vestiduras manchadas en sangre. Entonces quiero que entiendas que todo lo que estamos declarando está escrito en la palabra
y que tu corazón en adoración, que es la antesala a la revelación, empiece a generar algo fuerte en Y este algo tiempo. que quiero sumar a esto que dice Mati, la cuestión de las ropas manchadas en sangre, quizás suene violento, pero cuando veamos todo el sistema babilónico y el odio de Satanás hacia su pueblo santo, todo el martirio y lo demás, dice que a Dios no se le escapa nada. Dice, vos le diste de tomar una copa de ira, yo te voy a dar el doble. O sea, a Él nada se le escapa de lo que le hace a su pueblo santo y de Él va a ser la justicia. Así que terminamos por hoy. Gracias por aguantarnos. Sabemos que se hizo un poquito larga esta clase, pero vamos a orar en esta noche